Vázquez habla de las economías alternativas, diferenciándolas en dos grandes grupos. Habla de la economía formal para determinar o para referirse a la economía más tradicional, a la economía ortodoxa, y economía sustantiva para todas las economías alternativas. Esa es la diferencia que él hace. Por eso van a ver que el texto se llama Definición formal y sustantiva de la economía, principios, no se llama así, pero tiene, en el texto tiene pues, una perspectiva de la economía sustantiva con pluralidad de principios e instituciones. ¿Por qué refiere a esto? Refiere a esto porque hay principios dentro de la economía formal que son diferentes a los principios existentes en la economía sustantiva. La economía sustantiva, esa gran clasificación, integra a un montón de economías alternativas. Nosotros nos vamos a posicionar en ver la economía social, pero hay más economías alternativas que encajan dentro de lo sustantivo, ¿sí? Entonces, Gonzalo Vázquez lo vemos primero porque nos hace esa gran diferenciación entre economía formal, ortodoxa, y economía sustantiva, la heterodoxa. Dentro de esa economía sustantiva, nosotros vamos a ver qué principios tiene la formal, qué principios tiene la sustantiva, etc. Y luego vamos a pasar a ver a Albó, al otro autor. Ese autor, que se llama Albó, lo que nos va a presentar es una economía alternativa que está vinculada con la social, pero es más bien los tipos de desarrollo vinculados al buen vivir. De eso habla Albó, ¿no? Que hay distintos modelos de desarrollo y que casi todos los modelos de desarrollo no son pensados o no están ideados para integrar las diferentes perspectivas de lo económico. Y por último vemos a Carmita, que es una trabajadora social, que habla del rol del trabajador social en este abanico de economías alternativas. ¿Se entiende? Están muy relacionados los textos, por eso los damos juntos, ¿sí? Porque en realidad uno va derivando en el otro, ¿no? Sobre todo en la carrera de trabajo social, ¿no? Por eso incluimos a Carmita. ¿Estamos? Perdón, esto está relacionado con la, si no me equivoco, con la moneda social. Bueno, con todo lo que le podemos decir alternativo está relacionado. No vamos a ver moneda social acá, pero, pero tener otra moneda es... Lo vimos desde ese punto de vista. Claro. La moneda social, las economías populares. Sí. Bueno, la economía, la moneda, otro tipo de moneda, otro tipo de sistema financiero, digamos, de otro tipo de moneda, de dinero, están dentro de lo que es la economía sustantiva, ¿sí? Y las economías populares, la economía social. Vamos a ver que hay algunos principios que nos menciona Vázquez, refiriéndose a Polanyi, que coinciden con estos temas que vos me comentás. Rubén, ¿no me había hablado? Sí, Rubén. Perfecto, sí, porque te veía ahí, pero vieron que a veces alguien está desmuteado y está hablando. Lo que pasa es que apago la cámara porque si no se me pone muy lento. Se traba, a mí me pasa, ahora en un cachito cuando empiezo a pasar, la saco también para que esté segura que pasa bien. Bueno, largamos entonces con el primero de los autores, que es Gonzalo Vázquez, ¿sí? Que nos va a hablar de esta diferencia. Lo primero que nos plantea Vázquez es la pregunta sobre qué es lo económico, porque nosotros estamos acostumbrados, me olvidé de sacar la cámara, nosotros estamos acostumbrados a pensar lo económico siempre vinculado a cantidad de dinero, ¿no? Cantidad de monto de plata o intercambios en el mercado. Eso es la referencia del sentido común hacia lo económico. Entonces él plantea que varios antropólogos, economistas, filósofos, trabajaron sobre qué es lo económico y llegaron, con su máximo exponente, que fue Polanyi, a plantear que lo económico tiene dos enfoques. Un enfoque, que podemos llamar el enfoque formal,
refiriéndose al enfoque tradicional, a aquel que, miren, yo lo puse después, pero espérenme. Cuando habla del enfoque formal, Polanyi lo denomina economía formal moderna, a ese enfoque, y es un enfoque que parte desde la noción de economía a partir de la escasez. Por eso, esto creo que lo hablamos, en el momento que hayan cursado siempre hablamos de la definición de economía y su problema, metido en su propia definición, que habilita o presenta una economía que siempre va a distribuir recursos escasos entre fines múltiples. Entonces, ese reparto de recursos, diciendo que los recursos son escasos y los fines son múltiples, parte de una cuestión de escasez. Ya estoy diciendo en mi propia definición que no va a alcanzar para todos. Entonces se toma como algo natural en la perspectiva de la economía formal la distribución de los bienes o servicios y se presume y se pretende que la economía sea eficiente en cómo distribuye esos recursos. De alguna manera, con ese dicho, está llevándonos a que la economía hace algo así como una tarea administrativa de distribución, y que la forma de distribución viene dada por algo que es natural, ¿sí? Que no está construido por los hombres, que no se puede cambiar, que siempre va a existir una noción de escasez, que siempre va a haber recursos que no nos van a alcanzar, y que esos recursos, cuando se distribuyan, la mejor forma de ser equitativo en términos de distribución va a ser hacerlo eficientemente, pero nunca va a alcanzar para todos. Esa es la definición de la economía formal. Esa es la definición que recoge, que interpreta la economía neoclásica, ¿sí? O el enfoque del neoliberalismo, ¿no? Está enfocado en esa perspectiva. Polanyi, entonces, ahí ya les conté ahí lo de la definición de los bienes escasos y la deficiencia, por eso lo paso, y habla entonces de que la esfera económica, lo formal, se va a reducir al mercado, que todo lo que es económico va a tener que tener sí o sí un paso por el mercado. Entonces, en esta definición de lo formal, en esta idea del enfoque formal de la economía, el tema o el problema central es la escasez de recursos. Entonces, la naturaleza, el dinero, el trabajo, siempre van a ser considerados recursos y que no van a ser suficientes para satisfacer las necesidades ilimitadas de la población. Entonces, la economía debe ser eficiente y debe diseñar mecanismos que puedan atender crecientes necesidades, pero con medios que siempre van a ser escasos. Esa es este enfoque, ¿no? ¿Cuál es la forma más eficiente de repartir los recursos? Bueno, en principio hay que recurrir al mercado, porque es la entidad que, desde la economía formal, la entidad que tiene más incumbencia en eso. Y los precios van a ser la pauta de distribución, porque el mercado, para ellos, es la institución donde se ejercen esas acciones individuales para poder lograr el acceso a los bienes y servicios, o sea, en términos neoclásicos diría, para acceder al bienestar de la sociedad. Entonces, desde la idea de lo formal, solo es económico aquellas prácticas que pasan por el mercado, ¿sí? Esa es la estructura de la economía formal, ¿sí? También, dentro de la percepción de la economía formal, la empresa, las actividades económicas, siempre van a estar ligadas a una empresa, a un emprendimiento, a una actividad de tipo capitalista. Entonces, esta asimilación de asimilar empresa moderna, actividad moderna, con la empresa capitalista, nos lleva a considerar solamente la perspectiva de la propiedad privada, ¿sí? ¿Qué pasa en la propiedad privada? Es que los excedentes o las ganancias que se obtienen utilizando los recursos de la empresa capitalista siempre va a suponer un lucro
para el propietario de esos bienes, para los propietarios del capital. Entonces, esta forma de hacer economía, de hacer una actividad económica, va a perseguir siempre el lucro, va a tener una perspectiva de relación de trabajo asalariado y con el concepto de lo productivo va a estar asociado siempre el concepto de la eficiencia, ¿sí? Reducir los costos, hacerlo más rápido, aumentar la productividad, esos van a ser los bienes, los supuestos a los que va a atender la economía formal. Entonces, en este formato, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de emprendimientos, vamos a encontrar muchas, creo que hay algunos cosas prendidos, a ver si puedo mutear, ahí está. Vamos a encontrar una lógica que lo que va a buscar es que el éxito de las actividades comerciales estén atadas a la generación de excedentes que cumplan las expectativas de quienes invierten, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que si una actividad económica no logra cumplir las expectativas de sus dueños, por ejemplo, su dueño al invertir quiere ganar con ella el 80% de ganancia, si gana el 60%, no es que está perdiendo, pero no cumple las expectativas de inversión. Por lo tanto, para esta economía es válida dejar de producir si no logra satisfacer las expectativas del empresario o de quien hizo la inversión. ¿Se comprende? Sí, sí, profe. Bien. El único principio legalmente o formalmente aceptado dentro de la economía formal es el principio del intercambio. ¿Y cómo se articula el intercambio? Siempre a través del mercado. No hay otro formato, ¿sí? Lo que nos va a decir Polanyi es que esto no es tan así, ¿sí? Polanyi nos va a decir que hay otra perspectiva de lo económico, que surge de un montón de otras formas de pensar la economía y que están alineadas dentro del enfoque llamado sustantivo, ¿sí? ¿Qué nos dice Polanyi? Espérenme que hay micrófonos que están activos. A ver. Ahí estamos. Y que en este enfoque sustantivo hay pluralidad de principios. ¿Qué quiere decir? Que el único principio no es el mercado, el intercambio, perdón. Hay más principios que el intercambio. Y son parte de lo que es lo económico. Y que además en la economía sustantiva hay un encastramiento de lo económico en lo social. A diferencia de la formal, que lo económico quiere asemejarse más a las ciencias exactas, a otro tipo de ciencia, no a las ciencias sociales o a lo social, a lo que pasa en la sociedad, ¿sí? Entonces, esta economía sustantiva, este enfoque de tipo sustantivo, nos lleva a entender que hay más principios que el intercambio y que lo económico está encastrado en lo social, que es imposible separarlo. Lo podemos separar a los fines conceptuales para estudiarlo, pero en realidad hay que percibir que su acción en la realidad siempre está atado a lo social, ¿sí? Entonces, Polanyi, que creo que lo habrán estudiado en algunas otras materias, plantea que hay una relación que está dentro del enfoque de la economía sustantiva, que sí es interdependiente, o sea, es necesario que esa interdependencia esté, que es de las personas con la naturaleza y de las personas entre sí, que eso es lo que va a lograr obtener su sustento, no solamente vincularse con el mercado. También plantea que en la economía hay distintas modalidades por la cual, o sea, tienen que pasar por distintas fases las sociedades para organizarse en lo económico. Tienen que pensar cómo producir, cómo distribuir, cómo redistribuir y cómo consumir.
los bienes y servicios que se necesitan para la reproducción de la vida. Entonces, a diferencia de la economía formal, que solo piensa en cómo se distribuyen los bienes y deja la parte de producción para la economía capitalista, y el resto de las personas estaríamos a merced de lo que esos agentes o esas empresas piensen en cuanto a qué producir y cómo distribuirlos. En este caso, Polanyi dice que la economía tiene que hacerse cargo de todo esto, de cómo es la distribución, cómo es la producción, cómo es la distribución, cómo es la redistribución y el consumo de los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida de una sociedad. Y que esos bienes que se producen, distribuyen, redistribuyen y se consumen, no son solo materiales, sino que también hay bienes simbólicos, bienes relacionales, y que a la vez hay diversas, nosotros no vamos a ver esta clasificación, pero bueno, la clasificación de bienes finales o intermedios también tiene una diferenciación dentro de la economía sustantiva. Nosotros no vamos a ver esa especificidad. Pero bueno, que sepan que hay bienes de distinto tipo, ¿no? Bienes y servicios, siempre hace referencia a eso. Entonces, lo primero que cuestiona la economía sustantiva es que es necesario desnaturalizar el mercado autorregulado. Porque decir que el mercado se regula solo por el mecanismo de precios es desconocer la existencia de formadores de precio. Es desconocer la existencia de que no hay leyes naturales y universales que interfieren sobre la oferta y la demanda. Hay hombres, mujeres, empresas, estados, que acuerdan las condiciones del mercado, ¿sí? El mercado no es autorregulado, tiene por detrás intereses humanos, ¿sí? Esa es la primera cuestión que trae la economía sustantiva. Entonces, desde este enfoque sustantivo, que tiene como sentido no el lucro o la eficiencia, sino el sustento de todas y todos para una vida más digna en sociedad, reconoce a la economía como una construcción histórica, ¿sí? Y entonces Polanyi se dedicó a estudiar las diferentes construcciones históricas de cómo las sociedades organizaban su economía. ¿Sí? Y que antes de que apareciera el capitalismo, y aún después del capitalismo, existen más principios que se pasan por alto cuando se mide a la economía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Bien. A su vez Polanyi agrega que también es una construcción política, porque va a ser el resultado de la articulación de distintos proyectos que se dirime una sociedad, ¿no? Y que siempre hay muchos sujetos colectivos que influyen sobre el sistema social, y que eso no es posible desconocerlo, porque sería como ser muy ingenuos que esa influencia no está, ¿sí? Claramente, si desconociéramos esa influencia, estaríamos igual que la perspectiva de economía formal, que dice que no hay interferencia en cómo funciona el mercado. Y que no hay un solo modo de organizar lo económico, sino que las formas de producción, distribución, redistribución y consumo son híbridas, que significan que se mezclan en algunas partes de sus fases, ¿sí? Que no podemos verlas como compartimentos estancos, que se hibridizan. ¿Bien? Seguimos entonces. Sí, profe. Bien. Entonces, reconocen en la economía diversos principios y formas económicas. Entonces, en este enfoque hay diversos actores que interfieren o que están presentes en el sistema económico, actores que están ligados a prácticas diferenciadas. También hay instituciones, las instituciones son aquellas reglas que nos marcan nuestro accionar,
no habla de instituciones como un lugar, como una organización, sino que habla de instituciones en el sentido sociológico, que sería el sentido de reconocer que hay reglas y normas que regulan nuestra conducta, ¿sí? Por ejemplo, la familia es una institución, la escuela es una institución, las leyes son una institución. Es todo aquello que regula nuestra conducta, ¿sí? A veces en forma explícita, evidente, y otras veces es no evidente, ¿sí? Eso sería, o sea, este texto, para contarles, es una, Gonzalo Vázquez hizo una simplificación de lo que significa la economía sustantiva, y cada uno de estos puntos tiene paper enteros, ¿sí? Entonces, tratamos de decirle lo básico para poder comprender el enfoque, pero no nos metemos a contarle todo de lo sustantivo, porque tendríamos que hacer solamente la materia para explicarles la economía sustantiva, ¿sí? Después también hay principios y valores que regulan la forma en que se dan esas relaciones, ¿sí? Y por supuesto las considera como relaciones económicas. Entonces estos actores y prácticas, las instituciones, los principios y los valores, van a estar orientados a la producción y reproducción de las bases materiales de una sociedad, de modo que garantice la reproducción de la vida de todas y todas, ahí plantea con dignidad, intergeneracionalmente y en armonía con la naturaleza. ¿Qué incluye este enfoque acá? Bueno, no mira solamente qué hago hoy para que todos puedan acceder a una vida digna, sino también si el accionar de la economía en su producción y distribución no daña las condiciones materiales para las otras generaciones que nos siguen. Si yo logro que todos tengan los bienes y servicios para garantizar una vida digna, pero solo de una generación, bueno, tampoco estaría dentro del enfoque de la economía sustantiva, porque sería una economía extractiva, ¿sí? Y eso no es parte de la economía sustantiva, sino que hay una relación con la naturaleza de cuidado, ¿no? ¿Estamos? Y dice en armonía con la naturaleza, porque, bueno, hay diferentes enfoques sobre cómo vincularse con la naturaleza, por eso se pretende una perspectiva amplia, habla de armonía. Bueno, ¿qué nos dice Polanyi sobre la forma de organización económica de las sociedades? Primero nos dice, bueno, no existe solamente el principio de intercambio, es uno de los principios, pero no es el único, ¿sí? No tienen que poner nombre y legajo, chicos, no tomo lista. Habla de que hay diversos principios, hay una pluralidad de principios, dice, de distribución económica. Y esos principios, según Polanyi, son, uno, autarquía. El principio de la autarquía, les voy a decir algo, este PowerPoint lo hizo una compañera que da conmigo clases en Moreno. Siempre, esta parte, la otra parte la hice yo. Siempre que lo voy a usar, que lo uso, digo, lo voy a cambiar, porque no me gusta cómo está. Y lo vuelvo a usar, y llego a este punto y digo lo mismo. Eso falta por chorear PowerPoint. A mí me gusta más explicar que el principio es la administración doméstica y la institución es la autarquía, ¿sí? Acá ella lo puso al revés. Puso, la institución es la autarquía y se refiere al principio de administración doméstica, ¿sí? O sea, Polanyi nos va a decir que hay otros principios además del principio de intercambio. El principio de la administración doméstica, voy a decir todos primero, así ven a qué me estoy refiriendo. El principio de la reciprocidad, el de la redistribución y el del intercambio. Lo digo de nuevo. Administración doméstica, reciprocidad, redistribución e intercambio. Recordemos que la economía formal dice que solo existe el principio de intercambio, ¿sí? El último que dije. Esta economía sustantiva reconoce tres principios más.
administración doméstica, reciprocidad, redistribución y también el intercambio. Importante, no niega el mercado la economía sustantiva, no dice el mercado no tiene que existir, dice que existe, pero que también hay otros que permiten la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios de una sociedad, aunque la economía solo mida los que pasen por el mercado. ¿Estamos? Entonces, cuando habla de administración doméstica, este otro principio que agrega, dice que está relacionado a la idea de que los integrantes de un espacio, podríamos decir la casa, el país, el barrio, la provincia, se sostiene con lo propio, con sus propios recursos, con su propio trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que hay una capacidad presente en cualquier comunidad de satisfacer mucho de lo que es necesario para su vida. ¿Cómo hacen esto? Bueno, la administración doméstica está presente, por ejemplo, cuando pensamos en una huerta de autoconsumo, ¿sí? Estamos produciendo aquello que vamos a consumir. Esto es el principio de administración doméstica, ¿sí? Ahora, para que exista el principio de administración doméstica, tiene que estar presente la entidad o la institución de autarquía. Si no existe la autarquía, no va a ser reconocida como administración doméstica. ¿A qué nos referimos como autarquía? A un Estado que se abastece, o a un grupo que se abastece con sus propios recursos, evitando o minimizando lo que venga de afuera, ¿sí? Es como la característica de lo que significa autosuficiencia, ¿no? Y se aplica a comunidades, sociedades, estados y sus sistemas económicos. Si yo quisiera aplicar la administración doméstica al sistema económico, trataría de ver, al sistema económico general, trataría de ver qué tipo de producción podemos hacer acá para que satisfaga las necesidades de esta sociedad, antes de pensar, bueno, mejor lo traigo de afuera, ¿sí? Para decirle en lo macro. Y en lo micro hablamos de cómo se organizan las unidades económicas, las casas, las familias, las comunidades, para poder generar lo mayor posible de los recursos que necesitan. ¿Estamos bien hasta ahí? Segundo, sí, profe. Sí, profe. Segundo de los principios, la reciprocidad. La reciprocidad viene de esa obra de Mauss, que seguro la habrán escuchado, esa perspectiva de Mauss, que habla sobre el don, ¿sí? El don era un modo de relacionarse en las sociedades primitivas, y hace o se vincula con el principio de solidaridad, con la noción de solidaridad, pero en realidad es más amplia la reciprocidad que la solidaridad. Porque cuando hablo de reciprocidad, estoy hablando de un lazo social que no va a estar mediado por el dinero, sino que va a estar mediado por algo que dono a un espacio, entendiendo que va a haber un contradón, que en algún momento que yo lo necesite también va a estar. El ejemplo más fácil de entenderlo, sin meternos en cuestiones sociológicas y antropológicas, es la donación de sangre, ¿sí? Yo dono sangre. Esa sangre no va directo a quien la pidió, pasa por un sistema y va a otro. Y uno dona sabiendo que cuando necesite también ese banco de sangre va a estar disponible en esa sociedad, ¿sí? Entonces ahí habla del don y del contradón. El don, aunque parece ser unilateral, en realidad obliga al que recibe. Si hoy recibí sangre, cuando pidan para donar sangre no voy a dudar de ese sistema, ¿sí? En principio. Y por otro lado, me genera una obligación, pero una obligación que no es ni ética ni legal, y que tiene que ver con la reciprocidad. ¿Cómo no voy a donar si cuando yo necesité, tuve? ¿Sí? Por supuesto, no todos los razonamientos son iguales, pero así en general opera el sistema, ¿no?
También lo podemos ver en las mingas, ¿no? Cuando las mingas es cuando todo un grupo, ¿saben lo que es las mingas? Así no hablo tanto yo. No. No, profe. No, ¿cómo no van a saber? No me digan, ¿no? ¿Nadie sabe lo que es una minga? No. No. No saben cómo se llama, pero sí saben que existe. Sí, profe, es cuando Claro, se junta gente para para hacer una construcción, claro, básicamente. claro. Es propio de los países andinos, pero en realidad puede servir para cualquier acción que querramos hacer. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos una comunidad paraguaya o peruana, etcétera, y otras también, que cuando tienen que hacer su casa, los vecinos ayudan a hacer la loza de ese vecino en un sábado, un domingo, cuando fuera. Se juntan todos, trabajan y también comparten ese tiempo de trabajo. Cuando otro necesita, también se lo va a ayudar. Entonces, eso es una minga. Yo, cuando voy a aplicar, a ayudar en este espacio, sin la obligación de que todos los que fueron cuando yo fui vengan a mi casa cuando necesite, pero sé que ese sistema va a estar presente cuando lo necesite. Eso es un sistema de minga, ¿sí? Sí, ahí dice Silvia que es una forma de organización muy latinoamericana, sí. Es muy de los pueblos primitivos, ¿eh? En las cooperativas también existe ese principio de ayuda entre las cooperativas. También podemos pensar en las redes del trueque, los círculos de ahorro y créditos solidarios, en donde siempre se prioriza el sostenimiento del vínculo. No me voy a meter a hablar específicamente de todos esos ejemplos, porque bueno, siempre hay ejemplos que caben y ejemplos que no, pero el de la minga y el de la donación de sangre cabe perfectamente con el principio de la reciprocidad, ¿sí? En este punto, con el principio de la reciprocidad, es necesario que nadie esté obligado, tiene que haber una libertad para la devolución, para el contradón. Si no existiera una libertad, bueno, no se puede llamar reciprocidad. Si hay una obligación del otro a devolver, bueno, eso no es recíproco, ¿sí? No es que es malo, pero no es recíproco, ¿está? No es reciprocidad. Bien, el siguiente principio que también existe en nuestras sociedades y que también es una forma de acceder a los bienes económicos, es la redistribución. ¿Qué significa redistribuir? Bueno, lo que su nombre indica, distribuir de manera diferente a cuando lo recaudé, ¿sí? Por eso es redistribución, volver a distribuir. Entonces implica la apropiación y distribución colectiva del excedente dentro de una comunidad, una unidad económica, un país determinado, ¿sí? En sociedades modernas, nuestro eje, o nuestro ejemplo de redistribución más claro es el Estado, ¿sí? En relación a las transferencias monetarias, a los subsidios, a los servicios públicos que hace, etcétera, ¿no? Recauda dinero de los impuestos y vuelve a distribuir, ¿sí? O sea, no lo usa para distribuirles a los mismos que aportaron, ¿sí? Entonces, el mecanismo de redistribución implica tener confianza en un centro, o por lo menos haber acordado, en términos de normas sociales, contribuir a un centro, y ese centro, en nuestras sociedades modernas es el Estado, en otras era el Consejo de Ancianos, el Consejo de la Comunidad, etcétera, que redistribuyen ese excedente de la sociedad en otros actores, diferentes a los que aportaron, en general o en diferente proporción. Ahora, no hay que perder de vista esto. El mecanismo de la redistribución puede ser progresivo o regresivo. O sea, no siempre el mecanismo de la redistribución es progresivo, o sea, beneficioso para una sociedad, en términos de lo que piensa la economía sustantiva. Redistribución progresiva significa que cuando recaudo y vuelvo a distribuir, distribuyo entre los que menos tienen. En cambio, el mecanismo de la redistribución regresiva habla de que en general se recauda de los que menos tienen y se distribuye entre los que más tienen, ¿sí? Estoy diciendo los extremos de la redistribución. Adentro de eso hay un montón de formatos. ¿Se entiende este mecanismo? Sí, profe. Bien.
Entonces, según se defina el sentido de la redistribución, así será el carácter de ese Estado, ¿sí? Si el sistema contributivo, en el que se sustenta sus ingresos, y el tipo y a quienes dirige la inversión, lo acerca o lo aleja de un horizonte de justicia social, de equidad, ¿sí? Según cómo distribuyo, cómo recaudo y cómo distribuyo, ¿está? Y el último de los principios, en este coincidimos con la economía formal, que es el intercambio. Acá aparece la institución mercado en sentido amplio, porque también existen otras formas de intercambio que no son reguladas por el mercado. Puede ser que se reciba a través de un cambio, un trueque de algo, o puede ser que lo reciba por una donación. Depende, si la donación es por el Estado, estoy en el mecanismo de redistribución, pero si la donación es de un privado, estoy en el mecanismo de intercambio, ¿sí? Para que exista intercambio, tiene que haber relación entre personas, que en el sistema capitalista se pretende invisibilizar esa relación y demostrar que solamente esa relación de acceso a los bienes se hace a través del mercado. Entonces, lo que dice la economía sustantiva es, por supuesto existe el mecanismo, el principio de mercado, o la institución, el principio de intercambio, a donde su institución es el mercado, pero el mercado en sentido amplio, no solamente el mercado monetario, ¿sí? Sino que hay